Bien, hola, buenos días compañeros. Sí, Eh, Buenos días. Estamos acá con el licenciado Oscar Interiano, la licenciada Janet Alvarenga y mi persona, Néstor Cabrera. Sé que en la panza ahí se parece Isabela Cabrera, pero una cuestión de problemas técnicos, ¿verdad? Con la grabación, pero bueno, lo importante es que vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿verdad? Sobre que tiene que ver con la investigación del delito, ¿verdad? Con las técnicas de investigación del delito especialmente. Eh, pues en esta ocasión eh, vamos a tocar un punto sobre la necesidad de las técnicas de investigación diferenciadas, ¿verdad? Como todos pues es sabido, ah, dependiendo de qué delito nos encontremos, del cual pues vayamos a tener que realizar una investigación del delito, pues generalmente Fiscalía encuentra alguna serie de complicaciones a la hora de recabar los insumos necesarios para poder judicializar los casos, ¿verdad? Eh, y vemos que las técnicas pues varían dependiendo de la complejidad del asunto. Eh, en esa mañana pues vamos a tocar el tema de la investigación diferenciada, ¿verdad? De que qué tan necesario es de que hayan técnicas de investigación diferenciadas. Y bueno, para ello, pues, voy a concederle la palabra inicialmente a la licenciada Yanet, ¿verdad? Para que ella pueda exponer su punto de vista eh, respecto de si es necesario o no, ¿verdad? Cuál va a ser el objeto de su postura. Y pues la dejo a usted para que pueda dar su punto de vista. muchas gracias, licenciado. Buenos días a todos. Yo comenzaré destacando con una premisa fundamental, que no todos los delitos son iguales, ¿verdad? Y de esta forma tampoco se puede investigar de la misma manera. Existen fenómenos delictivos como lo es la violencia contra las mujeres, la criminalidad organizada, los crímenes cometidos en contexto del conflicto armado y las amenazas a las víctimas y los testigos que demandan metodologías particulares adaptadas a sus complejidades estructurales y contextuales. Bueno, en cuanto a la perspectiva de género, esta no se puede considerar como un adorno discursivo ni un enfoque ideológico, porque viene siendo una herramienta técnico-jurídica que permite visibilizar las relaciones de poder y de desigualdad que estructuran ciertos delitos, especialmente los que son cometidos en perjuicio de las mujeres y las niñas, ¿verdad? Pero, ¿qué significa entonces investigar desde una perspectiva de género? Esto significa, como lo indica lo que es el programa de cohesión social para la América Latina, colocar a las víctimas en el centro de la investigación, garantizar su participación, identificar los patrones de dominación y actuar con debida diligencia en toda la fase del proceso penal, ¿verdad? Pero si ignoramos estas dimensiones, corremos el riesgo de victimizar, de no entender la raíz de la violencia o peor aún, de absolver culpables porque la técnica investigativa fue inadecuada. Lo mismo pasa en los casos de investigación de justicia transicional, ¿verdad? Porque el objetivo de esto no es solo procesar delitos, sino también contribuir a la reparación simbólica, a la verdad y a la paz. Estas técnicas diferenciadas en la justicia transicional permiten trascender a la lógica tradicional de un castigo individual y comprender el delito en su contexto histórico, el histórico, político y el social, ¿verdad? Este enfoque no solo busca sancionar, sino también busca contribuir a una memoria, a una verdad, a la reparación colectiva, especialmente en esos contextos del conflicto armado o en la represión estatal, ya que la justicia transicional se basa en tres ejes fundamentales, como los mencionaba, es la verdad, la justicia y la reparación, por lo que la técnica no puede limitarse a identificar autores materiales, sino que debe reconstruir patrones sistemáticos de violencia. Muchas veces han sido promovidos por el mismo Estado. En estos casos, la voz de la víctima, los archivos institucionales, los informes forenses, históricos, los testimonios colectivos y las comisiones de la verdad son herramientas irreemplazables, imposibles de captar
con una investigación tradicional, ¿verdad? Centrada solo en una evidencia directa e inmediata, y esto ni hablar con lo de los delitos de crimen organizado, porque alguien realmente cree que puede desmantelar estructuras criminales complejas con una técnica tradicional. Obviamente que no, porque las técnicas tradicionales son insuficientes frente al fenómeno de la criminalidad organizada, porque estos no operan como un delito individual, sino como una estructura en red de jerarquía con recursos financieros, capacidad de cooptar instituciones y una alta movilidad transnacional. Es por ello que es necesario estas técnicas diferenciadas. Esto no significa que fragmenta la investigación criminal, sino que la especializa. La diferenciación técnica no vulnera los principios metodológicos, sino que los adapta al contexto específico de cada fenómeno delictivo. Así sería. Perdón, sí, la verdad que es bastante interesante su postura. Entiendo que, que pues para usted pues debe haber una técnica individualizada dependiendo del caso en el que nos encontremos Yes. y que es necesario, ¿verdad? Pero a la vista de lo que usted mencionaba, Ali, eh, le pregunto a Ali Interiano, ¿usted cree que realmente en nuestro país existe unas técnicas de investigación diferenciadas o más bien si se aplican en los procesos penales? Porque comúnmente vemos, por ejemplo, en el caso de violencia de género o delitos que tienen que ver contra la indemnidad, la libertad sexual de las personas, de los niños, niñas, adolescentes, vemos que lo más común que se hace es la declaración anticipada, cámara Gesell, por ejemplo, que es como, sería como una técnica común para evitar en cierta medida la revictimización, ¿verdad? Pero yo pensaba que si realmente esa técnica es efectiva y es con perspectiva de género o es necesario que se haga algo más. Digo esto porque encontramos, por ejemplo, una víctima de violación, una niña, que primero ella realiza una declaración ante el policía, una vez se le toma la entrevista. Luego tiene que ir a medicina legal y también el médico forense le hace una entrevista previa y tiene que contar nuevamente el hecho. Y luego pues va otra vez a juicio y bueno, tiene que contar otra vez la versión, ¿verdad? De los hechos. Entonces vemos cómo a veces esa técnica, pues si bien es cierto, es efectiva, pero que en el tema de la vulnerabilidad, de la revictimización, pues como que nuestro proceso penal pues nos queda un poco a deber, pero no sé cuál sea su opinión respecto a eso. Sí, muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Oscar Ramos y pues, bueno, con respecto a lo que me plantea el licenciado Néstor, considero que podemos adaptar o más bien tomar una postura que defienda la utilización de las técnicas de investigación penal construidas sobre principios universales. ¿Qué quiero decir con esto? Existen técnicas y estas pueden, bueno, técnicas ya establecidas. Estas pueden aplicarse en cualquier contexto delictivo. Claro, esto tiene que ser ajustándose cuando sea necesario a cada caso en común, ¿verdad? Pero sin perder la esencia metodológica. No niego que es cierto que ciertos delitos presentan características particulares que merecen especial atención, pero sostengo que esas, eh, que esas especificidades deben abordarse dentro del marco general de una metodología sólida, coherente y estandarizada. La investigación penal no puede depender de técnicas completamente distintas según el tipo de delito, ya que esto podría fragmentar el conocimiento técnico, generar inconsistencias procesales e incluso provocar fallas de coordinación entre los actores del sistema de justicia.
A largo plazo, una excesiva diferenciación podría causar que cada operador aplique criterios dispares ante situaciones similares, debilitando la seguridad jurídica, la uniformidad procesal y la igualdad ante la ley. La técnica investigativa debe garantizar siempre ciertos pilares básicos, como lo son la validez, la confiabilidad y la objetividad, y la ética profesional. Estos valores son aplicables tanto en la investigación de un robo simple como en un caso de trata de personas, y así como lo estaba planteando el licenciado, en los delitos relativos a la sexualidad, ¿verdad? Entonces, no se trata de ignorar los contextos, sino de aprender a interpretar el entorno y adaptar la aplicación de la técnica conforme a las particularidades del caso, sin reinventar el método en cada ocasión. Pensemos, así como lo había dejado establecido el licenciado, en la entrevista investigativa. Es una herramienta que está diseñada para obtener información clara, coherente, útil, pero puede ser aplicada en cualquier caso penal. Incluso en los delitos relativos a la violencia de género, a los delitos sexuales, en todos ellos puede ser aplicable, puesto que requiere que quien la ejecute posea sensibilidad para adaptarse al estado emocional de la víctima, al contexto cultural o al tipo de delito investigado. No se necesita crear una técnica nueva para entrevistar a una víctima de violencia sexual o a un testigo de crimen organizado. Lo que se necesita es personal capacitado, ético y empático que sepa cómo adaptar su intervención sin alterar la técnica base. Por eso sostengo que el verdadero desafío no es inventar nuevas técnicas, sino formar adecuadamente a los profesionales, a los investigadores y a los operadores del sistema penal, para que apliquen las técnicas existentes con responsabilidad y criterio. Esto es especialmente importante porque, por ejemplo, existen países con pocos recursos institucionales que los limita. En este sentido, lo que deben realizar es tener la técnica que ya poseen y adaptarla al caso en concreto. Entonces, creo que se corre un riesgo importante cuando se confunde el enfoque diferenciado con técnica autónoma, porque el enfoque diferenciado debe entenderse como una manera de aplicar la técnica de forma contextual, respetuosa y justa, sin que esto implique sustituir los principios metodológicos que dan legitimidad a todo el proceso investigativo. De acuerdo, sí, bastante interesante su postura, Lick. Y bueno, le pregunto, Lick, Janet, ¿usted cree que las técnicas de investigación comunes son suficientes para lograr una investigación efectiva cuando se trata de, por ejemplo, justicia transicional, crimen organizado, el tema de que hablábamos, ¿verdad?, de violencia de género? ¿Cree usted, licenciada, que las técnicas de investigación comunes o universales, como mencionaba el licenciado Interiano, pues son suficientes para lograr una investigación efectiva y lograr, pues, judiciar los casos de la mejor manera en la búsqueda de una verdad real o una aproximación a la verdad real, que es lo que se pretende con el proceso, ¿verdad? Bueno, yo considero que una técnica de investigación común pues trae ciertos problemas aplicarlas a los contextos, a cada contexto, porque recibir una entrevista a una víctima, ¿verdad? Y no se recibe de la forma adecuada, pues viene a revictimizar o se viene a perder información o al final no se capta lo que es el patrón de control del agresor, ¿verdad? Lo mismo pasa con el crimen organizado, donde las técnicas tradicionales no desvelan lo que son las redes de poder ni sus relaciones con actores con autores estatales, ¿verdad? Porque no se puede identificar el contexto estructural del patrón cuando no se realiza de la forma adecuada. Entonces es ahí donde la importancia de las técnicas especializadas, ¿verdad? Entonces,
la importancia de esto es que no es que se va a elegir los principios universales y luego o las técnicas específicas, sino que es una adaptación al contexto, porque no es que se van a perder los principios que mencionan de la validez, la fiabilidad, la transparencia, sino que la técnica diferenciada no elimina estos principios, sino que los aplica con la pertenencia contextual. La validez no se va a lograr ignorando lo que es el género de la víctima, se logra precisamente reconociendo cómo es ese género y afecta la forma en que se comete y se oculta el delito. Por eso es que menciona lo que es una metáfora del cirujano, ¿verdad? Todos los cirujanos siguen principios quirúrgicos, pero no todos operan igual un corazón que un hígado. El cuerpo es el mismo, pero la técnica debe de cambiar. Es lo mismo en lo que es el ámbito penal, ¿verdad? Entrevistar a una mujer víctima de violencia sexual no puede hacerse con las mismas preguntas ni bajo la misma dinámica que un testigo de robo, porque se recogen pruebas o como cuando se recoge prueba de un caso de desaparición forzada, ¿verdad? Requiere una teoría del caso estructural y no solo individual. Entonces yo considero que son bien importantes lo que es la técnica diferenciada. Sí, de acuerdo. Sí, la verdad que sí estoy de acuerdo con ello. Y sobre la necesidad, ¿verdad? De contextualizar cada caso específico, ¿verdad? Nos hace para ir finalizando y quizás ir cerrando el tema, ¿verdad? Bastante interesante. Eh, por último, Lick Interiano, su postura conclusiva al respecto en relación a que si pudiésemos hablar de que debe haber un equilibrio, ¿verdad? La necesidad de especificar o en la búsqueda de los principios metodológicos para aplicar a las técnicas de investigación a los casos concretos, ¿verdad? Si debe haber un equilibrio o pues se mantiene una postura de que debe de seguirse con estas reglas o principios universales, ¿verdad? Su micrófono está... Su micrófono, su micrófono italiano está apagado. Sí, una disculpa. Sí, les planteaba que el equilibrio se logra reconociendo que los principios universales no están reñidos con la atención contextual. Es posible aplicar las mismas técnicas de investigación que se han desarrollado a lo largo del tiempo, siempre que se haga con criterio, que se use la sensibilidad y la formación continua. Y sostengo y reitero que la solución no está en dividir la técnica, sino en capacitar a los operadores para que estos puedan ajustarla al entorno sin perder su fuerza metodológica, puesto que es necesario entender que lo específico se aborda en el cómo, en el qué. Es decir, no es necesario inventar una técnica distinta, sino saber cómo ejecutar la técnica tradicional de forma que se respete a las víctimas. Se comprende el fenómeno investigado y se garantiza el debido proceso. Las herramientas están, lo que necesitamos es voluntad institucional, políticas de formación profesional y supervisión de la calidad de los investigadores. El error está en pensar que para hacer justicia en contextos complejos hay que desestructurar lo que ya funciona. En realidad, lo que debemos hacer es fortalecer lo que existe, identificar sus debilidades y mejorar su aplicación a través de una perspectiva integral, sin caer en la improvisación ni en la creación excesiva de modelos que, lejos de ayudar, confunden o saturan el sistema. Sí, de acuerdo, Lick. Bueno, la verdad que es una plática interesante. Las posturas de ustedes creo que están bastante claras. Lo cierto es que en nuestro sistema, pues, penal existen cuerpos normativos, ¿verdad? Especializados que en cierta medida desarrollan un enfoque diferenciado respecto de técnicas de investigación, ¿verdad? Vemos el tema
del crimen organizado, en el ámbito de la trata de personas, del narcotráfico, las figuras de la gente encubierto, o sea, es una serie de técnicas que quizás sí, yo comparto mucho la postura de ambos en el tema de que debe de haber un tratamiento diferenciado, pero también entiendo la postura del lignteriano sobre el tema de la capacitación, de la capacidad que tienen los sujetos intervinientes, ¿verdad? En este caso, los investigadores, porque no sé ustedes, pero existen estas técnicas, pero como que no se ven comúnmente, ¿verdad? Sino que vemos en los procesos las mismas actas de ubicación y que los policías comparecen a verificar la vivienda, etcétera, pero que estas técnicas que son ya más profundas en investigación de delitos complejos no es muy común que se observen, ¿verdad? Pero sí, la verdad que es un tema, como decía, bastante complejo, bastante interesante y que, pues, bueno, por razón del tiempo creo que han sido bastante concluyentes con sus posturas. Y pues no sé si alguien quisiera agregar algo más, si no, pues lo dejamos hasta acá, licenciado. Yo, la verdad, me siento bastante satisfecho con esta plática que hemos tenido y con este intercambio de ideas, ¿verdad? Que de eso se trata a la hora de tener este tipo de conversatorio. Bueno, solo para cerrar, ¿verdad? Insisto que, que no es que se trate de complicar a la investigación, ¿verdad? Sino que solo se debe de ajustar a la realidad, porque el derecho debe ser eficaz y justo. Solamente, licenciado. Excelente. En italiano, Sí, bueno, no digo que no comparto la postura de la licenciada, es muy válida y muy aceptable, pero sostengo mi postura en cuanto a que la mejor técnica de investigación penal es aquella que logra resultados válidos, confiables y éticos, independientemente del tipo de delito que se investigue. Y pues no se trata de negar los contextos diferenciados, pero sí podemos aplicar la técnica que ya está existente y irla adaptando al caso que se vaya presentando. Así que esa es mi postura. bueno, excelente, licenciado, ha sido un gusto y nos encontramos en una próxima ocasión. Saludos y bendiciones. Realmente Feliz bendiciones. tarde.